¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vox. En el programa de hoy veremos el antes y el después tras un año de pandemia en México. Abordaremos sobre las marchas feministas del 8 de marzo, así como nuevamente de Félix Salgado Macedonio, entre otras noticias. Esto y más en La Vox. Vamos a comenzar con el tema que fue boca de todos en semanas pasadas. Y es que a pesar de los múltiples reclamos de diversos colectivos feministas e incluso de varios miembros de su propio partido por querer romper el pacto patriarcal para frenar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, pues estos reclamos fueron más ignorados que tu por tu crush en la escuela, ya que esta misma fue ratificada en semanas anteriores tras que pasara el tiempo previsto para que otros candidatos contendieran por dicho puesto, y que se realizara una nueva encuesta donde Félix Salgado se veía como el mejor posicionado para ocupar tal candidatura. Y recordemos que este sujeto tiene en su historial múltiples denuncias, pero pues al parecer esto no es relevante para Morena, ni para el presidente. ¿Se acuerdan de su ya chole que dijimos en episodios pasados? Yo tengo una pregunta. Bueno, más que una pregunta es como un reclamo. Supongamos que a cualquier otro partido político se le ocurre abanderar como candidato a alguien con ese historial. Y supongamos que AMLO no es presidente ahorita. Él y sus seguidores hubieran acusado a ese partido de traidores, misóginos y demás adjetivos que sin duda se acomodan bastante bien a la situación actual. Pero eso sí, como es la voluntad del señor presidente y es lo que su dedito diga, pues los demás se callan y se cuadran. Y sus fans podrán decir lo que quieran, pero ese es un atropello a reclamos honestos de justicia. Misma justicia que ellos en campaña juraron defender. Misma justicia que según defendían al autoproclamarse como el gobierno más feminista de la historia. Es una mentada de madre, eso es lo que es y con todas sus letras. Y como dijo el jefe de Diego, estos inútiles y buenos para nada son la mafia del no poder. A mí me preocupa la mafia del no poder, que es la que él encabeza. ¿En verdad creen que eso es lo que se merece el pueblo de Guerrero? En fin, ellos serán quienes lo decidan en las próximas elecciones de junio. Ahora hablaremos de las marchas por el Día de la Mujer que se desarrollaron a lo largo y ancho de nuestra tierra azteca. Y sin duda un tema que abarcó muchos reflectores fue el muro que se levantó a las afueras del Palacio Nacional, para evitar que se dañara el inmueble con pinturas y demás, con las pintas y demás acciones de las manifestantes. Y aún tienen la absurda idea de llamarlo un muro de paz. Lo único que ese muro tendría de pacífico sería que no perturbó al señor presidente en su palacio virreinal, con todas las comodidades que ostenta. Pero he ahí el detalle. Es el cómo se logra encerrar a sí mismo en esa ilusión. Ese muro lo que permitió fue que el presidente se apartara de la realidad cruda en la que viven las mujeres día tras día en nuestro país. Un país donde son asesinadas 11 mujeres al día. Y como lo dijimos, claro que el problema no es reciente, mucho menos de este siglo. La violencia contra la mujer en nuestro país lleva escalando desde hace décadas. Lo que molesta es que ahora venga alguien que dice ser superfeminista y ponga un muro en lugar de atender los legítimos reclamos de justicia por parte de los colectivos. Pero recordemos que aquellas mujeres que hoy ya no están, son hijas, fueron madres, hermanas, simplemente fueron seres humanos que les arrebataron su futuro y sin duda se entiende el coraje de aquellas que buscan justicia. Solo esperemos que el rey de palacio no levante muros en lugar de puentes para encontrar una solución a un conflicto y a un problema social tan crítico y que está tan podrido en la sociedad. O sea, aquí separemos, no solo es matar a una mujer, es asesinar a un ser humano, arrebatar todo de esa persona. Es un problema muy serio y que sigue ignorando el presidente, y el resultado podría llegar a ser más terrible. La pandemia. La pandemia, amigos, es la relación más tóxica que habremos de tener en nuestras vidas. De un día a otro, nuestra vida dio un giro de 180 grados cuando dejamos de ir a la escuela, dejamos de ver a nuestros amigos y familiares, dejamos de trabajar, de ir a la oficina y en su lugar ahora es todo vía remota. Iniciamos en una nueva normalidad, donde anhelábamos volver al pasado, pero pues, ¿qué se le hará? Solo nos queda esperar que en el futuro podamos retomar lo que nos fue quitado hace ya tiempo. Pero veamos las cifras actuales. Tan solo de fallecimientos causados por el COVID ya se está pasando el umbral de las 200.000 muertes, que evidentemente no son las cifras reales. Estas podrían llegar a ser casi las 400.000, pero el gobierno le encanta aparentar que no es cierto, o que no saldrá a la luz el dato. Pero solo esperen a que lleguen los datos de exceso de mortalidad y veremos que en verdad cuántos muertos quieren ocultar en el armario. ¿Y quién ha estado al frente de esta pandemia? ¿Quién ha sido nuestro héroe ante esta crisis? Nada más y nada menos que el rockstar de la Secretaría de Salud, el flamante Dr. Hugo López-Gatell,
quien ha sido el capitán de este barco durante una de las peores tormentas. Este sujeto es más conocido que su propio jefe, el secretario de Salud, y hasta ustedes saben que no ubican a esa persona. De seguro ni la han ubicado para darse cuenta que él no es el secretario de Salud, ni tampoco él, ni él. Esos han sido los resultados de buscar en Google médico mexicano anciano. Ahora sí, él es el doctor Jorge Alcocer, mejor conocido como ¿quién? Pero en fin, pues el doctor Gatell, en quien al principio confiábamos en algunos momentos ciegamente por su deslumbrante currículum, y pues bueno, lo que pasó es que empezó a decir cosas que nos hacían dudar un poco de sus conocimientos, tales como esto. Esta influenza es la influenza estacional y hoy este virus o los virus que circulan en la temporada de influenza, H1 y H3, son aproximadamente 10 veces más virulentos, es decir, causan enfermedad grave 10 veces más que lo que causa el coronavirus nuevo 2019, que es una cifra en promedio 2.4 a 2.6, que es un poquito menor que el de la influenza estacional. Entonces, para que se den una idea de las dimensiones, todos los años, todos, en promedio en México, para la población que tiene, mueren de 10 a 15 mil personas por influenza, porque la evaluación médica está encaminada a identificar si los síntomas son característicos de la enfermedad o si el antecedente de exposición, es decir, en términos del viaje, las fechas de viaje, la relación con otras personas posiblemente infectadas, etcétera, son suficientes para que se considere el caso sospechoso. Cada mes entran más de 120,000 personas por los aeropuertos internacionales. Imagínese usted cerrar los aeropuertos de México. No tendría sentido, ¿verdad? E imagínese usted que a cada uno de esos 120,000 personas se pasaran una revisión médica. Vemos que no hay evidencia que sugiera que esta es una emergencia nacional. No deja de ser una epidemia, por supuesto, lo es, como hay muchísimas otras epidemias que ocurren todos los años. En este caso es nueva, pero no representa una amenaza en términos ni sanitarios ni en términos sociales o económicos. Las personas que no están enfermas, si utilizaran un cubrebocas, si eso resultaría en una protección para ellos. O simplemente empezaba a comportarse como su jefe, el presidente, recriminando a los medios o echando culpa a todos, menos a él por un pésimo trabajo. Luego lo vimos que se escapó a la playa bien relajado de la vida, como si el país estuviera en las mejores condiciones. Pero bueno, se la pasamos, todos merecemos un descanso de vez en cuando de este encierro. Quizá lo peor que pudo haber hecho el Dr. Gatell tras un año de pandemia fue que cuando dio positivo, si bien en un momento se aisló y siguió las recomendaciones, o bueno, eso queremos creer, pero después, cuando nuevamente se realiza la prueba y sale positivo y dice que aún puede contagiar y todo. Se hizo esta prueba hoy en el INDRE y vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso. Y luego, en ese mismo pinche día que dice eso, se le ve paseando cómodamente por la Condesa y sin un perro cubrebocas. Me lleva la fregada. ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer eso? Y sobre todo, ¿cómo le pides a una población quedarse en sus casas cuando tú mismo eres el que lidia con la pandemia? Sales así como pendejo. Miles de vidas se han perdido, y eso no es por exagerar, pero conductas así son las que han provocado las muertes y más contagios. Simplemente en un gobierno civilizado y con sentido común, tal acto le hubiera costado el trabajo al doctor. Pero en esta 4T no aplica el sentido común, aplica lo que diga su dedito, ¿verdad, señor presidente? Y sin duda nos falta aún más para alcanzar a los demás países que lideran la carrera a nivel global, y tan solo siquiera en Latinoamérica. Miren, y ni siquiera nos vamos a comparar con Estados Unidos, comparémonos con Chile. Ellos llevan más del 30% de vacunados, y si bien tienen menos población que nosotros, eso no es excusa, ya que el gobierno quiso implementar una deficiente estrategia de vacunación, solo por querer hacer proselitismo con las futuras elecciones. Y pues también les venimos a hacer entrega de una despensa para toda su familia. Lo único que les estamos pidiendo es una copia de su INE. ¿Cree que tenga alguna a la mano? A la mano no, pero déjeme buscarle una despensa. Claro que sí, y si no, pues yo puedo ir a sacarle copias sin ningún problema. Gracias, gente. Claro. Disculpe, señor, ¿sí para qué es la copia del INE?
La copia del INE nosotros la ocupamos para comprobar que verdaderamente les estamos entregando estas despensas. Ah, ok. Sí, y bueno, ¿usted cómo ve la seguridad en la colonia? Yo creo que todavía nos hace falta alumbrado público, señorita, y más patrullas. Ok, bueno, pues yo lo voy a comentar con mi coordinador Gonzalo Rojas y pues en estos días esperemos estarles dando solución. Ok, señorita. Ok. Bueno, ¿cree poderme regalar un número telefónico para nosotros seguir en contacto con ustedes? Sí, es el... Bueno, nosotros nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes. Les voy a hacer entrega de su despensa y para recordarles que el día 6 de junio tienen que estar votando por Morena y por el alcalde Víctor Romo. Es muy lamentable ver cómo millones de personas confiaron en Morena y sus proyectos, y se dan cuenta de que no solo son como lo que criticaban, sino que son aún peores. Y sin duda pueden llegar a ser un pésimo gobierno, y ellos que votaron por Morena deben despertarse a sí mismos y ver la realidad en la que se metió el país. Pero quizá eso es más lamentable ver cómo hay quienes defienden al gobierno a capa y espada, de lo que dice y que siguen creyendo que el presidente hace todo bien. Pero ¿qué es culpa de nosotros como sociedad? Sin duda debe de haber un cambio de rumbo o iremos camino al despeñadero. Hablemos de la reforma energética que busca priorizar a la CFE en cuestión de la industria eléctrica nacional, pues tras ser aprobada por Morena y sus aliados y sin preocuparse moderadamente por el ambiente y literalmente sin moverle una simple coma, esta reforma pues en cierto punto ya es ley. Pero hubo un juez que decidió frenarla de tajo. Y es que incluso el presidente Andrés Manuel acusó que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la ley de la industria, está actuando como empleado subordinado de las empresas nacionales y extranjeras en materia energética, y que incluso las está protegiendo, por lo que advirtió que acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal para que se revise su actuación. O sea, van a investigar al juez por hacer bien su trabajo. Y no sé ustedes, pero yo ya lo veo como un intento de controlar al Poder Judicial. Porque no le basta que tenga mayoría en el Congreso, sino que ahora quiere decidir qué puede y qué no puede hacer un juez, siempre y cuando no afecte sus leyes. Estaremos atentos a ver cómo se desenvuelve dicho caso, y confiemos en que el Poder Judicial conserve su autonomía y no se doblegue ante el presidente, para que éste no se siga creyendo rey. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima emisión de La Vox. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y seguirme en mis redes sociales que te dejaré en la caja de la descripción. Saludos.